Gracias al comité organizador por la invitación, gracias a todos los que están aquí presentes. Me corresponde hepatitis C crónica, aspectos clínicos, serológicos y de tratamiento en 2 centros de atención en Bogotá. Estos son los autores, los podemos ver aquí. El virus de la hepatitis C es un virus descubierto en 1989 por Cho y su grupo en Estados Unidos. Pertenece a la familia Flaviviridae, tiene un tamaño de 50 nanómetros, una cadena de RNA y tiene una producción altísima al día de más de 10 trillones de partículas. Se estima que en el mundo hay 140 a 170 millones de portadores crónicos del virus de la hepatitis C. Al año en el mundo hay aproximadamente 4 millones de casos nuevos y en Estados Unidos representa aproximadamente el 1.6 de la población, 4 millones aproximadamente, con más o menos 12.000 muertes al año. En América Latina se considera que hay una prevalencia aproximada del 2% y en Colombia tenemos una prevalencia aproximada del 1%. El virus de la hepatitis C es la principal causa de trasplante hepático en los Estados Unidos, como se ve en esta gráfica, que paulatinamente aumenta el porcentaje de pacientes que son trasplantados por el virus C. Y se considera que hacia el año 2020 aproximadamente 30.000 personas o más de ello van a morir por enfermedad hepática terminal asociada al virus de la hepatitis C. Es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. La historia natural de la enfermedad es por todos conocidos, donde sabemos que tiende una gran tendencia a cronificar en más de un 60-80%, y los que cronifican lo hacen en una forma lenta, fundamentalmente en la forma de hepatitis C crónica. En las guías americanas del Dr. Gani del 2009 están estos grupos de riesgo, siendo los más importantes drogadictos y hemofílicos en un 90%. La justificación de nuestro trabajo: en nuestro medio no hay estudios publicados con información clínica y de tratamiento de los pacientes con hepatitis C crónica, y el objetivo entonces es describir características clínicas, serológicas y de respuesta al tratamiento en pacientes adultos con diagnóstico de hepatitis C crónica. La metodología de revisión de historias clínicas durante un periodo de tiempo definido del 1 de enero del 2010 al 30 de mayo del 2013. Este es el diseño del estudio, es un diseño descriptivo, retrospectivo, en el que se incluyen únicamente pacientes que son positivos para el virus de la hepatitis C con una carga viral positiva o que han sido tratados previamente. Las variables que se analizaron, que por efectos de tiempo no mencionaré, los resultados. Se analizaron en este periodo 163 pacientes, la mayoría mujeres, más de un 60%, con una edad promedio de 58 años, y de entre los pacientes que consultaron por primera vez, la gran mayoría de ellos eran remitidos por elevación de las transaminasas. Sin embargo, un porcentaje muy importante de pacientes son remitidos ya por cirrosis hepática. Esta es la tabla general, donde básicamente muestra unas características de hepatopatía crónica muy leve, con una discreta elevación de las transaminasas, y donde es de resaltar la carga viral con un promedio aproximadamente de 800.004, un poquito por encima de lo que se considera una carga viral alta. Los factores de riesgo que encontramos asociados en nuestro estudio: transfusión en un 62%, hemofilia en un 3.7%, drogadicción en 1.8% y sin una causa clara de adquisición 24%. Esta es la distribución de los pacientes según el tipo de cirugía, donde resalta que la mayoría de nuestros pacientes adquieren la infección por cirugía de tipo ginecológico. Esta es la distribución de la serie en cuanto a grupos de edad, donde resalta que el principal grupo está entre los 50 y los 75 años. No encontramos el pico bimodal que se describe en otros estudios. En Colombia no tenemos tanta drogadicción como en otros países. Al examen físico, la mayoría de los pacientes tuvieron un examen normal, 60%, y el restante porcentaje presentó simplemente estigmas de hepatopatía crónica. En los pacientes que se pudo evidenciar el Child, se clasificaron estos pacientes, la mayoría como Child A y B en estadios incipientes de la enfermedad. Y al analizar la biopsia hepática de los pacientes que la dispusimos, 71%,
encontramos que la gran mayoría se encuentran en etapas incipientes de la hepatopatía por el virus C. En los pacientes que teníamos datos completos de tratamiento previo, 62 pacientes, evidenciamos una respuesta viral sostenida aproximada del 30%, un poco inferior al promedio que se describe en la literatura de un 40%. Encontramos un porcentaje similar de pacientes recaedores, pacientes intolerantes al tratamiento, etc. Cuando analizamos los pacientes con respecto a si se decidía un nuevo tratamiento o un nuevo tratamiento, encontramos que en los pacientes que no se consideró tratamiento, que representan el 52%, la mayoría no se trató por enfermedad mínima o enfermedad mínima más edad o edad avanzada o cirrosis avanzada, y en los pacientes que se trataron, que fueron 71 pacientes, 40% se encontraban en evaluación, 9% en espera de iniciar el tratamiento, en tratamiento el 14%, tratados y curados un 24% y tratados y no curados 11%. El estadio clínico de la enfermedad, donde resalta que la mayoría se encuentran en hepatitis C crónica y un importante porcentaje no despreciable en fases de cirrótico. ¿Cuáles son las conclusiones? El factor de riesgo más frecuente para la adquisición de la infección en nuestro estudio fue la transfusión antes del año 1992. Más de un 30% de los pacientes en nuestra serie son remitidos ya con diagnóstico de cirrosis y este porcentaje final también se encuentra. Podría ser diagnóstico tardío. En conjunto, edad avanzada y cirrosis avanzada suman más del 50% de los pacientes. Él avisa solo. No, pero el problema es que estamos contra el tiempo. Muchas gracias. Necesitamos dos preguntas. Es que estamos... ¿Podemos hacer una o dos preguntas al doctor Prieto? O si no, redondea sus conclusiones, doctor. Sí, señor, el genotipo en más del 95, el 96% fue genotipo 1. Tenemos disponible el genotipo en aproximadamente 102 pacientes. Bueno, creo que tengo tiempo para terminar. Más de un 30% de nuestros pacientes son remitidos por cirrosis y el porcentaje final es este, o sea que pareciera que estamos detectando los pacientes con hepatitis C en estadios avanzados de la enfermedad. En un 49% se definió el estadio de la hepatopatía como hepatitis, el diagnóstico como hepatitis C crónica, el cual por definición es un grupo de pacientes que tiene posibilidad de tratamiento. Y el otro punto importante es que 30% de nuestros pacientes tienen una respuesta viral sostenida en los pacientes que teníamos datos de tratamiento, un dato inferior a los estudios internacionales. Si hay alguna otra pregunta. No, coinfectados no. Muchas gracias, doctor Muchísimas Prieto. gracias.